¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Agradezco su asistencia y puntualidad. Pues miren, vamos a continuar con el curso. Ya estamos en la semana 8 y bueno, ya he recibido los nombres de los integrantes de los equipos y bueno, vamos a hablar un poco al respecto ya en la parte final de nuestra reunión. Antes de comenzar con lo que tenemos asignado para el día de hoy, que bueno, son dos lecturas, ¿verdad? Una es al respecto, bueno, creo que ambas están hablando al respecto de lo que, de cómo impacta, ¿verdad? La parte medioambiental en las comunidades. Entonces, antes de comenzar con ello, les doy la palabra por si desean hacer algún comentario. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a comenzar. Y déjenme pasarme al PowerPoint de lo que tengo preparado para el día de hoy, para ustedes. Muy bien. Pues miren, primera lectura lleva por título Construyendo resiliencia al cambio climático a través de la asistencia para el desarrollo, el programa de adaptación climática de un organismo conocido como USAID o USAID, ¿no? en inglés, ayuda de Estados Unidos. Y bueno, pues ahí para comenzar había que mencionar el concepto de resiliencia, que es la capacidad de afrontar, superar y sanar las heridas. También tenemos otra definición, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. De tal manera que una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Bueno, en ese sentido es que los autores le ponen este título, ¿verdad? Construyendo resiliencia al cambio climático a través de la asistencia para el desarrollo. Si llegaran a tener algún comentario, por favor, no duden en hacerlo y nos detenemos en ese instante. Bueno, en esta lectura, los autores señalan que gran parte de la atención se ha centrado en mitigar emisiones de gases de efecto invernadero para reducir el ritmo y la magnitud de los cambios. Y la adaptación a los impactos de esos cambios han recibido mucho menos atención. Entonces, esa es la tesis principal de este trabajo, ¿verdad? Que tiene como objetivo, pues, desentrañar cómo es que se puede adaptar los organismos, las personas, los grupos, a esos cambios, ¿verdad? En los últimos años, la comunidad de asistencia para el desarrollo ha reconocido que el cambio climático plantea un estrés sobre el desarrollo económico y social en los países pobres, y ha centrado su atención en abordar el estrés climático. Entonces, esta agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID,
A medida que desarrollaba orientaciones sobre la incorporación de consideraciones del cambio climático en proyectos de desarrollo, es una de las primeras y más grandes agencias de este tipo en el mundo, y sus raíces se remontan al Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces recuerden ustedes que después de esta atroz guerra, pues se elaboran al menos estos dos planes, lo que es el Plan Marshall y el New Deal, ¿verdad? Para que aquellas naciones que estuvieron devastadas, pues pudieran salir adelante. Entonces, en ese marco es que se instaura este organismo, que recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos para tratar de ayudar no solamente a esas naciones que estuvieron devastadas, sino que extendieron eh, extendieron pues sí, su aplicación, ¿verdad? En otros países como el nuestro, países en vías de desarrollo, ¿no? Aunque gran parte del trabajo de la agencia, de hecho, gran parte del trabajo de desarrollo económico se centra en sectores económicos y de medios de vida que dependen y son sensibles al clima, a partir de que se ha reconocido que el cambio climático y las economías de los países en desarrollo están íntimamente vinculados. Entonces, además de las preocupaciones sobre el cambio climático, se están integrando en otros importantes programas de ayuda internacional, como la Iniciativa de Seguridad Alimentaria, conocida como Alimentando al Futuro, y asimismo también se menciona que sus áreas de interés son agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad. En este trabajo nos mencionan que Smith y compañía en el 2001 han enumerado al menos 6 atributos de capacidad adaptativa, recordando que esa es la tesis principal de este trabajo, ¿no? De cómo poderse adaptar a esos cambios climáticos que afectan el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, son los siguientes: riqueza económica, tecnología, información y habilidades, infraestructura, instituciones y equidad. Para estos autores, estos atributos son los ejes sobre los cuales debería de fundamentarse toda actividad en pro de un desarrollo social, ¿no? O sea, cualquier programa social encaminado a resolver alguna de esas problemáticas derivadas de esas políticas instrumentadas, pues entonces aquí los tenemos, ¿no? Esos serían los ejes rectores para todo programa. Mencionan que el enfoque de este organismo, denme un segundo, voy a admitir a unos compañeros. Bueno, entonces el enfoque de este organismo para llegar a esa adaptación es desarrollar y diversificar las economías y los medios de vida como un método eficaz para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Vean ustedes que este concepto de desarrollo y diversificación está siempre presente en todo programa social. Y bueno, pues esto proviene también de campos como la biología, ¿no? Donde la diversidad es lo mejor para, no solamente para la vida natural, sino también para las sociedades, ¿no? Ejemplo de ello, pues tenemos algunas ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, como Nueva York o Toronto, en donde presumen de que hay al menos un ciudadano de cada uno de los países del mundo, ¿no? Y entonces esa diversidad, pues obviamente que genera más desarrollo y por consiguiente, pues beneficia
a la economía y también facilita que se desarrollen más medios de vida, ¿no? Diseñar tales programas de manera que son resistentes al cambio climático hacen que esos esfuerzos sean más efectivos. Incorporar el cambio climático en los planes del proyecto puede mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos, a partir de que ofrecen métodos y herramientas simples para integrar las preocupaciones climáticas en el diseño de proyectos. Hacerlo así podría convertirse en parte de la práctica estándar del diseño de proyectos en ausencia de un mandato más amplio. Bueno, entonces, como ustedes habrán leído en este trabajo, este organismo, USAID, diseña un manual de orientación para la adaptación al cambio climático para educar a los expertos en el desarrollo sobre este mismo cambio y facilitar sus esfuerzos para incorporar información sobre sus impactos en el diseño de los proyectos. Y mencionan que en África, América Central y Asia, pues fueron sus focos de atención en torno a temas como el desarrollo costero, la agricultura, la infraestructura del agua, la pesca y medios de vida. Y bueno, en este manual, así a grandes rasgos, aquí queda sintetizado cada uno de los pasos a seguir. Son 6 pasos, ¿verdad? El primero de ellos es hacer una prospección, ¿verdad?, sobre lo que está sucediendo. Posteriormente, identificar cómo se pudiera atacar, ¿verdad?, para que esas adaptaciones se puedan llevar a cabo. Después, llevar a cabo un análisis conductual. Posteriormente, seleccionar el curso de acción y ver si los cambios son justificados o no. Posteriormente, implementar el plan y finalmente la evaluación del mismo plan. Y en la parte final de este trabajo, pues nos presentan algunos estudios pilotos, ¿verdad? Cuáles fueron los factores climáticos de relevancia para dichos estudios pilotos. Y en la última columna se puede observar cuáles son los ejemplos propuestos para que se pudieran adaptar a dichos cambios, ¿no? Entonces, me parece que este trabajo, obviamente, además de poner en la mesa la parte del cambio climático, pues también hacen una propuesta al respecto de cómo se pueden adaptar esos grupos a dichos cambios y así poder solventar algunos de esos problemas. Porque recuerden ustedes que todo problema social es multifactorial y la parte del cambio climático obviamente es de suma importancia. Y más cuando esas sociedades pues tienen pocos recursos, tanto económicos como tecnológicos, y quedan a la deriva de esos cambios climáticos, como por ejemplo la cosecha a través de la lluvia, ¿no? Bueno, relacionando este trabajo, también aquí ahorita voy a exponer este otro, que tiene que ver con el cuidado de las montañas, que viene muy relacionado con este otro, ¿no? Pues vamos a ver este otro trabajo. Este no es del organismo USAID, sino es de otro organismo conocido como CARE 50. Y en este documento, en la parte introductoria, se señala la importancia vital de las montañas, al ser uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. En este trabajo se dice que las crisis ecológicas, el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos están degradando los entornos montañosos
generando consecuencias nefastas para las personas, las plantas y los animales que dependen de su conservación. En cierta manera, en concordancia con el trabajo de USAID, lo que hacen los organismos que trabajaron dicho proyecto es, obviamente, se empieza con los antecedentes del problema y posteriormente se justifica la pertinencia de dicho trabajo, ¿no? Al respecto de los antecedentes se debe de mencionar, ¿verdad? Pues todo lo que va englobado. En este caso en específico de este proyecto, comienzan con el Acuerdo de París en 2015, en donde se trata la defensa de la justicia climática y donde toman como acuerdo a los países firmantes limitar el incremento de la temperatura mundial a 1.5 grados centígrados para el año 2100. Toda vez que varios indicadores de la salud de los ecosistemas han disminuido, como la cubierta de nieve, extensión de los glaciares, deshielo, niveles de permafrost y composición y abundancia de especies. Y con ello poniendo en riesgo a las economías locales y regionales. Una vez que justifican el proyecto, pues pasan a dar cuenta de los hechos estilizados o de los problemas que se han presentado. Como por ejemplo, en este proyecto se menciona que dichas crisis climáticas han provocado, además del modelo económico seguido, un aumento en la desigualdad de los ingresos en las ciudades y se llevan a cabo prácticas, por ejemplo las agrícolas, que son insostenibles para sobrevivir, pues provocan mayores problemas como mayor erosión, ¿no? Reducción de la variedad de especies, vías fluviales contaminadas y pérdida de vegetación, así como cambios de temperatura. Entonces, pues esto hace mucha alusión de algunos teóricos que han hablado al respecto, de cómo cuando se alejan las sociedades de lo que es el bien común, pues se puede tornar esto en una parte muy caótica, ¿no? Recordando entonces, por ejemplo, a Elinor Ostrom, que habla al respecto en el gobierno de los bienes comunes como una solución, no solamente al cambio climático, sino también a que estas sociedades puedan seguir desarrollándose, ¿no? Porque no seguir esa vía, pues entonces eso acabaría en una catástrofe, ¿verdad? Entonces, a partir de esta parte del trabajo, se delimitan las acciones a llevarse a cabo para mitigar los problemas, al decir que uno de los objetivos de este proyecto es fortalecer la biodiversidad de los bosques mediante la introducción de técnicas agroforestales que incorporan la plantación de árboles nativos en la agricultura. Entonces vean ustedes cómo este proyecto nos va llevando de la mano. Primeramente se establecen los objetivos, después se elaboran los antecedentes, se justifica, ¿verdad? La pertinencia de este programa social. Posteriormente se delimitan las acciones y en dichas acciones pues se establecen, ¿verdad? Cuáles son las actividades a llevarse a cabo para poder atacar, obviamente, el problema objetivo inicialmente planteado. En el transcurso de todo trabajo de programa social, se pueden encontrar algunos hallazgos relevantes en torno a la problemática que se está intentando resolver. Como por ejemplo cuando dicen que la violencia derivada por los problemas de salud tiene una relación estrecha entre la seguridad alimentaria e hídrica. Y de paso ejemplifican sus aseveraciones con casos prácticos. Entonces, de esta manera es como se va arropando, ¿verdad? Todo trabajo.
Y entonces, al respecto de los objetivos planteados, nos aportan, como ya dijimos, algunos casos prácticos. Y en este caso se exponen, por ejemplo, cómo se establecieron los primeros sistemas de alerta temprana de aluviones por deshielo de glaciares en Perú. También a partir del fortalecimiento de la gobernanza local y el aumento en el financiamiento en proyectos de inversión pública, como por ejemplo la construcción de represas en el agua de deshielo de los glaciares para aumentar la producción de electricidad, el almacenamiento de agua y riego, así como la producción pesquera y el turismo. En otro de los casos mencionan el de Nepal, en donde se implementó un esquema de pagos por retención de sedimentación con el objeto de mejorar la calidad del agua mediante la adopción de prácticas sostenibles de uso de la tierra y construcción de carreteras en comunidades. O también tenemos este otro en Ecuador, en donde se puso énfasis en la salud de los musgos y pastos de páramos para retener el agua en la temporada de lluvias y bombearla parcialmente en la estación seca, evitando así la escasez del agua. Entonces, en este trabajo, pues bastante denso, ¿verdad? También pues se va dando el camino de qué es el cual se debe de seguir, ¿verdad? En todo programa. En este proyecto se culmina mencionando las mejores prácticas en donde tanto profesionales como las personas que integran las comunidades se vieron involucradas en pro del beneficio común. Y a partir de ello es que se expone el fruto de su trabajo, que se materializa en los principios para la adaptación basada en la comunidad. Es decir, que se promueva la participación y la toma de decisiones inclusivas e informadas, se puede integrar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, adaptar la programación para reflejar las realidades locales y prácticas culturales, trabajar dentro de los sistemas e instituciones existentes, integrar el conocimiento científico y local, promover el aprendizaje social, garantizar la flexibilidad en los planes comunitarios para responder a esos cambios ambientales, políticas y socioeconómicas. Entonces, creo yo que estos dos trabajos, ¿verdad?, nos dan alguna luz de cómo es que se trabajan estos programas sociales cuando se toman en cuenta las condiciones climáticas. Pues ahora les doy la palabra a ustedes por si desean hacer algún comentario. Yo. Por favor, adelante. Bueno, en alguna ocasión había leído, pues igual, la primera, diferencia entre resiliencia y sustentabilidad. ¿Es pregunta, Gerardo, o vas a ahondar un poco más? Sí. No. Es pregunta. Ah, sí. Bueno, este concepto de resiliencia en este trabajo va muy enfocado a cómo se puede ayudar a las comunidades a adaptarse a estos cambios climáticos, ¿no? Todo el trabajo que se expone es precisamente en qué actividades se pueden llevar a cabo para que el cambio climático no afecte tanto a esas comunidades, regularmente en zonas rurales, que están, pues obviamente, pues a la expectativa, ¿verdad?, de qué es lo que pueda pasar en dichos cambios, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver en el fondo con respecto a esa capacidad de adaptación y qué actividades se pueden llevar a cabo
para ayudarles a estas personas a salir adelante, ¿no? Ok. Ahora, otra pregunta. ¿Quién define el bien común? ¿Por qué lo pregunto? Realicé un trabajo, no recuerdo, en el cual pues me pedían desarrollar un poco esto, pues sin tener el entendimiento o el comprendimiento completo. Una comunidad agrícola pesquera en China, me parece, Sí, en la cual no había internet, electricidad, tecnología, vaya, en general. Ellos, como comunidad pesquera del río, tienden a vivir o a desarrollar sus actividades el día al día. ¿No? Decide poner una planta eléctrica eh, ocupando la energía hidro sí, generada por el río, comienza a afectar la, la vida natural, la biodiversidad de la zona. No, ya no se reproducían, incluso desaparecieron de la zona por la planta, pero pues el gobierno, que habían hecho lo mejor, era el bien, o sea, los querían ayudar en cuestión tecnológica, pero les quitaron todos sus demás recursos. adelante, Gerardo. Ya sería todo. O sea, ¿quién define? Sí, sí, muchas gracias. Sí, mira, ahorita de lo que tú estás mencionando, efectivamente, tenemos al menos dos conceptos y algunos teóricos, como por ejemplo Garrett Hardin, que nos habla sobre los impactos que tendría la sobreexplotación de esos bienes, ¿verdad? Cuando se sobreexplota, pues llega el momento en que si no se trabaja en términos de bien común, pues se acaba por extinguir ese mismo bien, ¿no? Es a lo que le llaman los institucionalistas o neoinstitucionalistas, la tragedia de los comunes, ¿verdad? Entonces, bajo esa óptica, los que deben de establecer qué es un bien común y cómo tratarlo, precisamente son aquellas comunidades que están en contacto con ese bien, ¿no? Obviamente en el trasfondo también está en que a nivel estatal se les puede ayudar, pero siempre y cuando se respete la forma de organización de esas comunidades, ¿no? Porque al final de cuentas, ellos son los que cuidan, conservan y obviamente también viven de ese bien común, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que te pudiera mencionar es básicamente a este teórico Garrett Hardin que tiene una obra bastante densa al respecto de de qué es lo que puede pasar cuando se da la tragedia de los comunes, ¿no? Precisamente, siempre a colación yo traigo a la mesa el trabajo de Elinor Ostrom, ¿verdad? La cual tuve el gusto todavía de conocerla cuando vino aquí a la UAM a la Rectoría General, y realmente que cuando pude leer su obra, al menos si ustedes se acercan al libro del Fondo de Cultura Económica, que así se llama, El Gobierno de los Bienes Comunes, verán ustedes que es una obra excepcional, ¿no? Porque prácticamente la mayor parte de su trabajo se dio en comunidades indígenas, no solamente en México, sino de Sudamérica, ¿no? Gracias. Sí, Gerardo. No sé si alguien más desea hacer algún comentario.
Creo que no. Por favor, adelante. Ah, no, creo que no, ¿verdad? Bueno. Bueno, si no hay más comentarios, compañeros, déjenme ahora pasarme a, como ya estamos en la semana 8, me gustaría dejar en claro todo esto del trabajo que les estamos solicitando para que lo puedan tomar en cuenta, puesto que estos serán algunos de los temas que estaremos tomando en cuenta para la nota, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos establecido hace algunas clases algún esqueleto de qué es lo que debería tener su trabajo, ¿verdad? De análisis. Y bueno, para ahondar un poco, me gustaría, si bien es cierto que la materia es sobre metodología de las instituciones, ¿verdad? Me gustaría que ustedes se enfocaran, dado que prácticamente todo el programa que nos propone la UAM, el programa oficial, ¿verdad? Se enfoca básicamente en lo que son programas sociales, pues entonces yo les pediría que precisamente entonces nos enfoquemos en algún programa de desarrollo social. Y bueno, ¿qué es lo que va a englobar dicho trabajo? Bueno, pues ustedes deben, ¿verdad?, de escoger cualquier programa de su elección, siempre y cuando se cumpla los siguientes, bueno, se traten de cumplir los siguientes propósitos, ¿no? Construir igualdad, sea el programa que ustedes deseen, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión, integración social, el pleno goce de los derechos, cómo elevar la calidad de vida, cómo se puede acceder universalmente a los bienes y servicios públicos urbanos, o tal vez algún programa que ayude a erradicar la desigualdad o la exclusión o la inequidad social, o también alguno que otro programa que ayude a la gente a incorporarse a la vida económica, social y cultural, ¿verdad? Entonces, creo yo que aquí estoy englobando muchos de los programas que ustedes podrán encontrar tanto a nivel federal como a nivel local, no solamente de la Ciudad de México. Cada entidad, como ya habíamos mencionado, tiene sus propios programas. En la misma página de Coneval, ahí dan cuenta de la evaluación de cada uno de los programas de cada una de las entidades. De tal manera que si ustedes se dan a la tarea de elegir cualquier programa social que esté englobado en lo que acabamos de mencionar, pues entonces yo les voy a agradecer enormemente, ¿verdad? Que primeramente que elijan ese programa y, y en número 2, pues que se den a la tarea de tratar de analizar y criticar cuáles han sido sus logros y cuáles han sido también sus debilidades. Entonces, una vez que ustedes elijan cualquier programa social, los elementos básicos que debemos analizar en el trabajo, pues son los siguientes. Primero, ¿cuál es el diagnóstico y cuáles son los objetivos de dicho programa social? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? ¿Cuáles son los procedimientos instaurados en esos programas? ¿Cuál es el marco normativo en el cual están inspirados? ¿Cuáles son los tiempos de ejecución? ¿Y quiénes son los encargados de ejecutar las acciones en dichos programas? Si hay fuentes de financiamiento, ya sean federales o locales, pues también habría que mencionarlo.
cuáles son los requisitos o las bases para que dichos grupos se puedan participar o puedan beneficiarse de esos programas. Y por supuesto, también se deben ustedes de adentrar en cuáles son los resultados. Si bien es cierto que no van a encontrar todo en el mismo lugar, ¿verdad? Pues sí, una gran parte, al menos en lo que es la descripción del programa social, lo van a encontrar en el programa mismo, y la evaluación o los resultados o los impactos pudiera ser que estén en dicho programa o no. Eso ya sería una tarea de investigación por parte de ustedes, ¿verdad? En donde se reflejen cuáles son las metas iniciales del programa y si hubo impactos, ya sea positivos o negativos, hay que mencionarlo. Y finalmente, también exponer cuáles son algunos de sus instrumentos de evaluación y control. Y aquí, en esta última parte, sería entonces el granito de arena que yo les estoy solicitando. Es decir, señalar si estos instrumentos son suficientes o insuficientes, ¿no? En el caso de que fueran insuficientes, si ustedes se dan a la tarea de buscar algún programa parecido en alguna otra parte del mundo, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica o de Europa, pudiéramos entonces aportar con el granito de arena y decir, bueno, tal vez lo que le haría falta para enriquecer a este programa, para que tuviera un mejor impacto social, sería, por ejemplo, lo que se instauró en tal parte, en tal programa, ¿no? Me parece que estos puntos son los más importantes y los cuales les pido que por favor los tomen en cuenta para la entrega de su trabajo.